a encontrar en su sección estudiantil, en la parte de lives, y también recibirán el certificado de la misma a su correo electrónico, ¿vale? Bueno, el día de hoy tenemos a Gonzalo Fernández, él va a impartir la clase del día de hoy. Gonzalo, es un gusto tenerte con nosotros en una clase más y comenzamos con tu clase, Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Paulina, como siempre, por esas buenas y gratas palabras. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, por supuesto. Buenas tardes a todas y a todos. En el día de hoy, como mismo ya van viendo, hoy tenemos un día intenso. Les aviso desde ya que hay bastante contenido para profundizar. Vamos a estar viendo la figura del turismo y en particular seguimos con esa saga de organismos internacionales que pertenecen a Naciones Unidas. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, vamos a profundizar sobre esa idea del turismo. Todos, claramente, tenemos una idea general del turismo. Eso no tengo duda. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué es el turismo, cosa que en un rato vamos a hacer, vamos a tener nociones generales y distintos aspectos que consideramos vinculados al turismo. Lo interesante aquí va a ser ponerlo en el marco de las relaciones internacionales y en particular la figura y la labor y las dinámicas que se van generando dentro de la comunidad internacional, particularmente en el sistema de organismos especializados de Naciones Unidas. Vamos a ver con mandato parcial o con actividades vinculadas al turismo y vamos a también ver una organización que tiene un mandato específico, ¿sí? Además de algunas características relativas a la temática que están justamente vinculadas a la figura del turismo y que tienen un alcance, tienen una dinámica relevante en el marco de la comunidad internacional, en el marco de las relaciones y la formación de vínculos entre sujetos relevantes de las relaciones internacionales. Para ir comenzando, me interesa que recuerden, que tengan presente y también que sepan algunas cuestiones, ¿sí? Vamos a conceptualizar la figura del turismo, pero también la vamos a contrastar. ¿Por qué? Porque es esa suerte de conocimiento general que todo el mundo tiene, pero que no necesariamente coincide o tiene un anclaje exacto con lo que todos tenemos como concepción o como concepto de turismo, ¿sí? Como definición. Entonces, frente a ese conocimiento previo y frente a esa figura general, luego vamos a hacer un poco de contraste y vamos a ampliarla para justamente darle la dimensión en la temática y en el campo de estudio que estamos trabajando. Debemos tener presente, sin duda, que el turismo en el marco de las Naciones Unidas se trata de un mandato directo, lo vamos a ver en particular en cierta organización como un mandato concreto y también en otras. Y además hay que tener presente que se trata de una temática que está regulada con normas generales del derecho internacional público. A mí esto me interesa muchas veces que lo recuerden porque a veces cuando hacemos nuestros análisis desde las relaciones internacionales no sabemos muy bien a qué atenernos. ¿Sí? Cuando yo les digo que hay normas internacionales y normas generales, en este caso el derecho internacional público, significa que comportan, que son parte del derecho internacional. Y razón por lo cual normalmente están en tratados, en convenciones, en protocolos, es decir, en algún instrumento por el cual se expresa esa voluntad de la comunidad internacional. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta que el turismo es un aspecto relevante y que está consagrado, que tiene normativa, regulación, etcétera. Eso después nos va a abrir la puerta a poder hablar de estándares internacionales y cómo lo internacional cristaliza, ¿sí? Baja, se filtra y entra a nivel nacional, ¿sí? Ya sea de forma directa o ya sea generando inspiración, influencia, para que vayan dándose cambios legislativos a nivel nacional. Y muchas de esas cosas a veces no nos damos cuenta, pero las políticas internas de nuestros países justamente han tomado o han bebido o han tomado inspiración de muchas de esas dinámicas que se fueron dando a nivel internacional, ¿sí? Luego vamos a puntualizar más la característica, el alcance y la naturaleza de este tipo de derechos, ¿sí? Pero lo relevante acá es que tengan esa visión y que justamente es una temática que es relevante, es decir, el turismo es relevante y es importante para el ámbito internacional y por ende tenemos ciertas organizaciones internacionales que se ocupan de él, ¿sí? El impacto del turismo es diverso, pero
si bien el impacto es muy variable, y hoy vamos a tener un pantallazo, una imagen general para que entiendan, para que dimensionen la figura del turismo, que no solamente es un señor sacando fotos, sino que hay mucho más dentro. Lo que sí me importa es que lo entiendan como que se trata de un factor de alto impacto en las relaciones internacionales. ¿Por qué es de alto impacto? De alto impacto, porque desde el ámbito de los derechos, tiene su rol y tiene una función, pero también lo tiene en el ámbito del crecimiento económico y en el ámbito de la proyección de las dinámicas económicas, ¿sí? Es decir, en lo que viene siendo el sector del comercio, el sector del transporte. Tanto es así que es un sector económico en sí mismo, que es dentro del sector terciario, por supuesto, tenemos a la figura del turismo. También importa en la figura de que el turismo sirve como uno de los principales canales de difusión o de exposición de las regiones y de los países. Ese famoso darse a conocer, abrirse al mundo, está ampliamente vinculado a la figura del turismo. Y por supuesto también vemos otros aspectos y elementos transversales. Es decir, cuando yo les hablo de la temática del turismo, hay ciertos aspectos que lo circundan y que son parte de o que por lo menos coinciden en distintas dinámicas. Por ejemplo, y para que tengan alguna idea de cómo se va materializando, que no solamente es hacer un viaje o no solamente podemos tener esa visión como más reducida, más simplista, sino que hay que dimensionarlo a gran escala, es un sector de mucho impacto, muy relevante para el transporte internacional, ¿sí? Todas las dinámicas de la aviación, para el comercio internacional, la ida y vuelta y la compraventa de mercaderías hacia consumidores finales, impacta en las exportaciones e importaciones. Por supuesto, también en el cómo se van configurando y cómo se van gestionando las relaciones diplomáticas y especialmente también las relaciones consulares, ¿sí? Por supuesto, en el cómo se van proyectando y cómo se van haciendo las políticas programáticas para las políticas exteriores de los países, tanto en aspectos inmigratorios, aspectos de derechos de entrada, como también en materia de promoción de la marca país, promoción del país hacia el extranjero, etcétera, cómo se proyecta un país. ¿Es un país cerrado? ¿Es un país abierto? ¿Cómo se gestiona eso? Y el turismo suele ser como una especie de vara de medir que claramente termina generando esa visión de índices, rankings, etcétera, de países buenos o malos para el turismo y cómo eso impacta también en la propia lectura del propio país. También va a impactar mucho en los procesos de integración. Uno puede decir que es un país muy abierto, pero si estamos fuera de procesos de integración es más difícil que la gente venga, es más difícil generar visas comunes. Lo vemos en ciertos países, podemos hablar, por ejemplo, del espacio Schengen, podemos hablar de otros proyectos que están en camino, como en el IGAD africano o en otros espacios, como puede ser en el Mercosur, la no necesidad de pasaporte para los países miembros, simplemente con el documento de identidad. Es decir, la simplificación, la falta de visa o la necesidad de una visa simplificada, como puede ser un ETIAS, una visa electrónica. Es decir, esas mecánicas también forman parte de esos procesos de integración, porque primero fue necesario realizar ciertos convenios, ciertas dinámicas bilaterales o multilaterales para que se den esos marcos y esas normativas más favorables para el movimiento, el desplazamiento, el pasaje de las distintas personas, ¿sí? El grado de cooperación. Si recordemos muchas veces que si en la mesa de negociación empezamos hablando del turismo, quizás después terminamos hablando de comercio y después terminamos hablando de otro tipo de mecánicas, justamente va a intercambio de información, colaboración, aumento de la cooperación, ¿sí? Es decir, ahí vemos la potencialidad del turismo. El turismo no solo es dinero, el turismo no solo es más hoteles o más viajes, no, impacta en muchísimos sectores y está íntimamente vinculado a las dinámicas de las relaciones internacionales. Por eso les decía antes, quédense con esa imagen de alto impacto, ¿sí? En las relaciones internacionales. De ahí que justamente la comunidad internacional, y por eso hablábamos antes de normas generales, va a observar, va a analizar, va a consagrar y va a proteger la figura del turismo, ¿sí? Aunque
y eso lo vamos a puntualizar un poco más adelante, va a ser necesario ver cuál es el alcance, cuál es la naturaleza y cuáles son las dinámicas de dicha visión tuitiva por parte de la comunidad internacional. ¿Sí? Hoy vamos a ver más que nada el alcance global desde la figura de Naciones Unidas. Pero antes de empezar, hay una cosa que me interesa. Me interesa mucho para que podamos hacer justamente ese contraste entre conocimientos previos y cómo adquirimos nuevos conocimientos, nuevos conceptos o redimensionamos una categoría o una definición. Me interesa más o menos que me vayan diciendo, lo pueden ir escribiendo en el chat, pueden levantar la mano, breve, pero me interesa más o menos que me vayan diciendo ciertos aspectos que consideran definitorios del turismo. De ahí por eso les hago la siguiente pregunta. ¿Qué es el turismo para ustedes? ¿Sí? Como les digo, pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. Me interesa que me digan, el turismo es esto, el turismo es aquello, creo que esto forma parte del turismo, ¿sí? ¿Qué consideran que es turismo? Les invito a participar y así vamos a poder tener ese insumo inicial de lo que creemos que es turismo y al final de la clase vamos a poder contrastarlo con lo que vamos a incorporar. Adelante, Artemio, puedes, bueno, ya tienes abierto tu micrófono, adelante. Buenas tardes, compañeros. Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, para mí el turismo es un intercambio de conocimientos Ajá. y culturas, porque uno, por ejemplo, va al Japón por querer saber qué realmente puede rescatar, qué es que puedes aprender, qué es el que puedes aplicar en tu país. Eh, Desde, por ejemplo, no tuve la habilidad de utilizar los palitos para comer en Perú, pero a cachetadas aprendí muy rápido. Sí, sobre todo por la nueva cocina nipona peruana, esa combinación muy nueva, es oportuno aprender a usar los palillos. Claro, y bueno, también, por ejemplo, el saludo agachándose, ¿no? O sea, ninguna Claro. persona en Latinoamérica no lo hacemos, pero en cada actividad el, la persona que controla los boletos en el Shinkansen o en cualquier medio de transporte, Ujú. chofer del bus, todo hace una pleitesía y, y lógicamente en el sinnúmero de templos, igualito la pleitesía de Sí, agacharse. claro. Sí, podríamos quizás resumirlo en intercambio, ¿no? Es decir, no solamente el viaje por diversión, sino también ese concepto de intercambio me parece muy enriquecedor y muy potente. Así que el intercambio para conocer otras culturas, podríamos decir, ¿te parece bien? Por supuesto, por supuesto. Bien, Ellos también genial. están muy interesados por el color de nuestra piel o por la vestimenta Ujú, que tenemos o por nuestros hábitos. claro. Alguien te señala Es decir, como por eso el blanco, intercambio, no solo yo me Machu enriquezco, Picchu. sino que también el lugar de destino, digamos. Así es. Muy bien, muchas gracias, Artemio. Vemos por acá, José nos plantea en el chat, dice turismo, desplazamiento de personas, ¿sí? Hablábamos de intercambio con Artemio, nos incluye la figura del turismo como desplazamiento de personas y le agrega, porque si no, solo si lo dejáramos en desplazamiento, podríamos incluso irnos a la figura de las migraciones, habla de temporal y voluntario, ¿sí? Está muy bien. Justamente analiza ciertas lo que podríamos decir elementos transversales como alojamiento, organización de viajes, experiencias, ¿sí? Está muy bien. Actividad o hecho que se realiza, nos plantea Edwin, por las personas cuando se viaja por placer a lugares. Rubén nos plantea justamente varias categorías y habla de lo que podríamos llamar esos ejes que podemos ver en materia de tipos de turismo, como
turismo cultural, turismo ecológico o ecoturismo, turismo rural también llamado, el turismo de aventura, turismo gastronómico, las variables, ¿no? El tipo de viajes que podríamos decir. Y justamente habla, bueno, también incluye que se trata de una fuente de ingresos, es decir, el turismo también es negocio, ¿sí? Intercambio, característica, beneficio, ¿sí? Cuestión de dinámicas, por eso el turismo tiene una lectura económica, también tiene una lectura cultural que nos planteaba Artemio, ¿sí? Está muy bien, les agradezco y hay un elemento que me parece muy, muy bueno, pero la primer planteo que les voy a traer es que nos falta uno de los puntos primordiales de la definición del turismo, por lo menos del turismo contemporáneo, y es que el turismo es un derecho. Y no solo un derecho, sino un derecho humano. Y nadie me puso eso. Y estoy muy acostumbrada a que nadie lo ponga, así que está perfecto. Pero lo primero que deberíamos tener en conceptualización y en la primera mirada a la mente es ese, ¿sí? Que el turismo es un derecho. Y ahora lo vamos a profundizar un poco más. Vamos a conceptualizarlo históricamente y vamos a profundizar. Está perfecto, es lo que normalmente asumimos, también es lo que nuestro propio bagaje cultural y la propia historia del turismo, es algo más reciente que se trata de un derecho, es un proceso. Estamos muy acostumbrados a que no sea realmente un derecho, muchas personas en realidad no gozan de ese derecho, a pesar de que lo tengan. ¿Sí? Entonces hay que ponerlo en sintonía y cómo estas dinámicas para consagrar ese derecho, que ese derecho sea protegido y promovido, claramente impacta en cómo se dan los programas, las visiones desde a nivel internacional, las dinámicas entre países, etc. ¿Sí? Por eso hacemos ese trabajo de bajada y después de subida en cómo se van dando esas conceptualizaciones, esas visiones de los temas. Acá les dejo una conceptualización que justamente, en realidad, se acerca a algunos de los planteos que vemos en el chat. Turismo como un conjunto de actividades, no solo es el desplazamiento, en realidad hay otras características, conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual y por cierto periodo de tiempo, el carácter transitorio o temporal, que también lo adelantábamos en el chat, con fines de ocio y acá justamente con distintos fines. Ocio, negocio, salud, cultura u otros motivos. ¿Sí? Lo que me interesa justamente es que entiendan que es en el marco de que el turismo es un fenómeno de distintas mecánicas, es decir, es un fenómeno social, impacta en donde llega y de donde se sale. También es un fenómeno cultural, lo adelantaba Artemio, la figura del intercambio, lo que aprendo de la diversidad cultural en el mundo, el intercambio cultural. Por supuesto que es, y suele ser la definición clásica, es un factor económico, es un fenómeno económico, el intercambio, y de hecho hay países que consideran el turismo el primer sector económico del país. Entonces, no para nada menor, ¿sí? Y justamente implica eso que hablábamos, implica un desplazamiento en general. No necesariamente porque yo puedo hacer turismo en el hotel que tengo a, no sé, 1 kilómetro de mi casa, ¿sí? Poder hacerlo puedo. Por eso el concepto de desplazamiento en realidad hay que verlo en una visión bastante amplia y omnicomprensiva de las realidades. Y esto también incluye justamente lo que llamamos a veces turismo interno o externo o turismo nacional, turismo internacional. ¿Sí? A modo de tener una visión de cómo va avanzando, muy breve, muy somera, pero que es algo que incluso hasta hoy en día se sigue escuchando, es interesante tener un poco la idea de esos desplazamientos, por qué se iban dando y distintos motivos y cómo se fueron evolucionando a lo largo de la historia. ¿Sí? El turismo, y aquí estamos haciendo en realidad figuras análogas, no era turismo, turismo o no como lo conceptualizamos hoy, en el marco de la antigüedad lo vemos más que nada por fines de comercio, por fines de exploración, por modelos, incluso durante la Edad Media, por esquemas de peregrinación, donde grandes grupos poblacionales se movían a otras regiones, ¿sí? Lo vemos en los egipcios, en los griegos, en los romanos. Es decir, se daban esos viajes que producían muchos de los efectos que podemos pensar hoy: intercambio, conocer otras culturas, otros esquemas culturales y otras tradiciones y dinámicas, cuestiones de comercio, etc.
¿sí? Pero claramente estamos lejos, es una figura análoga, lejos de lo que podemos llamar el turismo contemporáneo, ¿sí? Ya después en la Edad Moderna y en la época del Renacimiento vemos otros tipos de viajes, sobre todo en esos momentos donde había que conocer la cultura grecolatina, lo vemos mucho en Europa, donde vemos justamente esas clases altas, esas clases aristocráticas, nobles, que empiezan a viajar y empiezan como a culturizarse. Seguía siendo claramente algo extremadamente privilegiado, extremadamente prohibitivo. No lo podía hacer cualquiera, era muy concreto en ciertas clases sociales. Esto va avanzando con la figura de la revolución industrial, con el desarrollo del transporte. Ya en el marco del siglo XIX, claramente tenemos el ferrocarril, el barco a vapor, y se van dando más avances. Eso acorta, yo siempre hablo del concepto de que el mundo empequeñece, pero no porque lo empequeñezca de verdad, sino que lo que en otra época eran 2 meses de travesía, hoy en día lo podemos hacer en 5 horas de vuelo. Es decir, esas dinámicas justamente reformulan y reconceptualizan las distancias del mundo. Hoy en día podemos hablar de cruzar el planeta en menos de un día, y es algo viable y bastante factible, algo que en otras épocas hubiera sido inimaginable. Entonces eso acercó las distancias y justamente llevó a una reconcepción. Y hacia el siglo XX y el siglo XXI, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, también había habido una gran dinámica de diásporas que se movieron hacia fuera de Europa, olas inmigratorias, pero después idas y vueltas que justamente promovieron ese movimiento. Ya obviamente las dinámicas del transporte estaban mucho más consagradas y se le suman el reconocimiento y la disposición de ciertos derechos, principalmente laborales, como es el derecho al descanso, el derecho a las vacaciones, principalmente remuneradas, y además también, por supuesto, un mayor acceso al transporte. Eso lleva a que se dé una globalización del turismo. ¿Sí? Entonces, si nos vamos quizás 2 generaciones atrás, el concepto era absolutamente distinto y era un artículo de lujo, era un servicio de lujo. Esto lleva a que la actividad del turismo se pueda masificar y que pueda empezar a existir a todo el mundo, claramente a distintos niveles, de distintos tipos, de distintas formas. Sigue existiendo, por supuesto, un turismo de lujo, pero también existe un turismo de bajo costo, existen distintos tipos de turismo, incluso antes hablábamos de distintas modalidades, turismo para hacer actividades recreativas, turismo para recorrer elementos de cultura, turismos para estudiar, o sea, hay distintos modelos de turismo y justamente eso ha enriquecido también el servicio y ha diversificado el sector. ¿Sí? Entonces ya no hablamos simplemente de un sector de lujo, sino que justamente se ha popularizado, pero justamente eso ha llevado a la masificación del turismo, algo que después más adelante vamos a ir profundizando. Y lo que claramente hay que agregar y hay que poner en sintonía es el concepto de turismo como un derecho, incluso en el marco de un derecho humano, ¿sí? Es importante entenderlo porque ya no solo hablamos de un negocio, sino que hablamos a que tenemos derecho al turismo. ¿Sí? Ya no solo es el derecho al descanso simple, y ahora lo comento, al mero descansar del trabajo, sino a poder tener derecho a recrearse, ¿sí? Al derecho al ocio. Entonces, eso es muy importante para tenerlo en cuenta, porque muchas veces incluso se le vincula con derecho a la salud. El ocio y el entretenimiento son parte de la salud social. Ya la salud no solamente es una cuestión médica, no solamente es tener o no tener una enfermedad, sino que hace mucho tiempo que incluye, por supuesto, la salud mental e incluso la salud social. Somos seres gregarios, entonces el poder intercambiar, el poder socializar es un proceso muy importante y trascendental para la salud de las personas. Entonces, en ese sentido, es importante en el 48 que justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone lo que ven ahí. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a unas vacaciones periódicas pagadas. Esto no solo queda en esa norma como una suerte de norma pétrea, sino que además se le garantiza y se consagran disposiciones posteriores, por ejemplo, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66,
le agrega el derecho a todas las personas de disfrutar de condiciones de trabajo justas y favorables, y también incluye el tiempo libre y las vacaciones pagadas. Y además, si nos vamos a elementos particulares, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño del 89, también agrega justamente que los niños tienen el derecho al descanso, el derecho al esparcimiento, al juego y a participar en actividades recreativas. Esto en ningún momento, ninguna de las tres normas dice turismo, pero estas normas no son taxativas, no son a lectura o a lectura exegética, ¿sí? A norma concreta, sino que consagra un montón de elementos que están vinculados. Esto ha llevado justamente a que desde organismos internacionales de Naciones Unidas, interpretaciones y organismos internacionales, cortes internacionales, hagan una lectura y una interpretación para definir qué está dentro del descanso. Y uno de los elementos que se consagra dentro del descanso, de ese derecho que tenemos al descanso, es, y se ve en la Carta del Turismo del 85, promovida por la Organización Mundial del Turismo, justamente que se reconozca el turismo como algo que integra el derecho al descanso y al tiempo libre. Justamente además dispone que el acceso a todos los ciudadanos del mundo al descubrimiento de la riqueza de nuestro planeta constituye una prioridad irrenunciable. De ahí que no solo es un derecho, sino que justamente es un derecho humano porque integra un derecho humano, que es el derecho al descanso. Eso es muy importante para redefinirlo. No teníamos malas definiciones ni malos conceptos, pero es importante entenderlo porque le damos otro escalón al decir que se trata de un derecho. ¿Sí? Justamente ese derecho al descanso, también llamado derecho al ocio, incluye el turismo, como les decía, y además lo hace como esa posibilidad de que las personas expandan sus horizontes. Me hacía acordar mucho lo que planteaba Artemio: conocer otras culturas y tradiciones, desarrollar una mayor comprensión de la diversidad y que además tengan un crecimiento personal y cultural, ¿sí? Por supuesto que hay un turismo de, no sé, por ejemplo, lo que podríamos decir de todo incluido o all inclusive en un hotel, que no salgo del hotel y está perfecto, porque forma parte de su propio esparcimiento, de desconectar, de descansar, pero también existe un turismo de conocer, de involucrarse con las comunidades, con el contexto local, de conocer otras culturas, y eso tiene una potencialidad que va mucho más allá solo de la visión personal, sino que además a nivel internacional se vincula con las lógicas de la inteligencia cultural, ¿sí? Recordemos que está la inteligencia emocional, pero también la inteligencia cultural, ¿sí? La comprensión multicultural del mundo. El llevar a un mayor entendimiento hace que justamente sea más fácil cooperar, entender al otro. Desde ese punto se ha considerado, y ahora lo vamos a ver, que el turismo no solo tiene esta potencialidad, sino que también se vincula con justamente la promoción de la paz y la mayor comprensión de las dinámicas del mundo entre regiones, entre distintos niveles a nivel internacional. ¿Sí? No sé si alguien tiene algún comentario o si hay algún punto para agregar. Por supuesto, lo que plantea Vladimir está muy bien. El turismo es uno de los eslabones de la economía mundial, por eso decía que es de alto impacto. El problema es que muchas veces terminamos con una visión relativamente clásica o relativamente sesgada para la potencialidad del turismo de hoy, en decir que el turismo es industria, o que el turismo es negocio, o que el turismo es solamente beneficio económico. Ahí nos quedamos cortos, porque en realidad no estamos contemplando ese nuevo paradigma que incluye al turismo como un derecho. Entonces eso lleva justamente a nuevas dinámicas en materia de desarrollo. El turismo no solo es empleo, no solo es beneficio económico, no solo es crecimiento de la economía. No puede quedar solo en eso cuando ya lo hemos consagrado como un derecho. ¿Sí? Justamente en esas mecánicas es que hay que reentender el turismo. Y uno de los elementos que justamente está puesto en jaque en esos debates actuales que podemos decir es cómo entender justamente las colisiones de derechos entre entender el actual turismo y ponerlo en sintonía con desarrollo sostenible, efectiva promoción, producción de dinero, de capital, de economía, de crecimiento económico, pero sin que haya un desbalance. Igual eso lo vamos a ver más hacia el final de la clase. ¿Sí?
El turismo es actividad para aprender la cultura, es otra zona de conocer la diversidad. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Justamente el turismo tiene esa potencialidad, como nos adelanta Tomé, de justamente entender dinámicas culturales, ¿sí? Es una actividad que nos permite. No significa que todos los turistas les interese la cultura. Eso es muy importante. Entender la variabilidad y la pluralidad en el modelo de turista es importantísima. Hay gente que va a Japón y visita Tokio y no sale de un centro comercial. Se queda en Shibuya y no conoce más nada y no se le ocurre visitar Nara o conocer, no sé, las tradiciones. Eso depende mucho de nuestras propias conceptualizaciones y de cómo entendemos el turismo. Ahí está también la riqueza del turismo. La propia actividad, por eso hablamos de conjunto de actividades, es sumamente variable y cada uno termina siendo un turismo de distintas características. ¿Sí? La importancia de que sea un derecho es que cuando uno tiene un derecho está protegido a ese derecho, no solo a tenerlo, sino a recibirlo en ciertas condiciones. Y ahí es donde esto justamente se diversifica. Pero antes de meternos en eso o hacer algunos comentarios sobre los estándares internacionales en materia de turismo, vamos a ver en el marco de Naciones Unidas, del sistema de Naciones Unidas, algunas organizaciones que justamente tratan la temática o tienen programas, actividades vinculadas a ella. Oh, sí. ¿Sí? Eh, Podría decir algo adicional a lo que acaba de mencionar, y es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el código de ética a nivel mundial para el turismo, surgido en el año 2001, Sí. Promovido donde por la Organización Mundial del el Turismo. turismo establece esos principios que promueven, por ejemplo, que el turismo es un derecho. Por eso le acabo de dar la razón en todo lo que acaba de mencionar, porque eso permite, ese derecho permite el acceso universal. Así fomentar Efectivamente. a las personas que estén capacitadas, discapacitadas o que tengan alguna situación X, también tienen la misma Se me está adelantando usted un poco, pero estoy totalmente de acuerdo. Está muy bien lo que plantea el compañero, tal cual. culpa. No, no, para nada. Todos los comentarios y todas las participaciones están más que bienvenidos. Y por supuesto, como veo que te interesa particularmente el tema, no te olvides que al final dejo, porque esto no deja de ser como un contacto general con la temática, tenemos solo una hora, dejo bibliografía para profundizar. Es un tema apasionante, muy interesante y que no está exento de enormes desafíos actuales. Así que las aportaciones que ustedes puedan tener, lo que puedan pensar sobre la temática, escribir, participar en congresos, etcétera, está más que bienvenido, porque justamente es un tema que está en ebullición, podríamos decir. Porque justamente lo que nos trae el compañero en el marco del Código de Ética para el Turismo, también promovido primero la Carta del Turismo y después el Código de Ética, dentro del marco de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, plantea una serie de garantías y de elementos que impactan directamente a nivel nacional. Es decir, como la Organización Mundial del Turismo tiene más de 150 miembros, justamente están adheridos a esas mecánicas y esto lleva a impactar a nivel legislativo, a nivel nacional. El problema es cómo se da esa consagración, esa legislación y esa cristalización. Lo internacional dice una cosa, pero a nivel nacional, ¿lo vemos? ¿Se da de forma efectiva? ¿Cómo se da la primacía de la realidad de esas dinámicas, de esos valores y de esos principios rectores? Ahí empieza el gran problema y que no es sumado en realidad el último problema que lo vamos a ver hoy en clase, que es cómo se da cuando el turismo empieza a generar impactos negativos. ¿Sí? Entonces, un poco todo esto lleva a que estamos como en tablas y necesitamos justamente nuevas propuestas de lectura, de entender la temática. ¿Sí? El turismo es un derecho. Eso ya está consagrado, es un hecho. El problema es que no significa que sea un derecho que todo el mundo goza, que todo el mundo lo tiene completamente consagrado y muchas veces es un derecho que está sumamente supeditado a la capacidad adquisitiva y a las dinámicas de concebir esa concepción anterior del turismo exclusivamente como negocio. ¿Sí? Entonces ahí entran justamente estas diatribas, estas pugnas entre turismo y derecho, ¿sí? O negocio y derecho. Lo vamos a ir viendo. Igual agradezco el comentario porque veo que hay interés. Eso es bueno. Sobre la figura de la presencia de diferentes organizaciones internacionales,
estas en realidad no tienen el mandato directo del turismo, pero ciertos programas y ciertas cuestiones que sí tienen sus propios mandatos le llevan a hacer lo que se llama el trabajo interagencial. ¿Sí? Dentro del marco de Naciones Unidas tenemos organismos especializados y a veces hay elementos circundantes. Entonces, justamente desde esos elementos de conexión, no es que, bueno, yo no me ocupo del turismo, entonces no me toca, se ocupa otro. No, no, hay elementos que están vinculados. Les traigo solamente algunos. ¿Significa que están todos? Para nada. ¿Y significa que Naciones Unidas concentra todas las organizaciones que tratan el turismo? Tampoco. Hay muchas otras a nivel internacional que también les interesa e incluso en el marco de la solidaridad internacional. ¿Sí? Les planteo justamente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que justamente en sus programas de patrimonio mundial, de patrimonio de la humanidad, lo habrán escuchado, ¿sí? De rutas culturales, memoria del mundo. Bueno, hay muchos programas que justamente se vinculan y les remito a mi clase sobre bienes culturales y cultura a nivel de las Naciones Unidas y de las relaciones internacionales, que profundizamos mucho más esto, hablando justamente de bienes culturales en zonas de conflicto. Eh, la figura acá es que cuando la UNESCO, por ejemplo, declara un patrimonio cultural o un patrimonio natural, no lo hace solamente con el fin de decir, bueno, esto es importante. No, eso lleva inmediatamente a unos estándares de protección y de administración por parte de las autoridades nacionales, que van a tener que conservar, preservar, proteger, ¿sí? Lo estamos viendo, por ejemplo, en Seúl, que se construyeron cerca de las tumbas y del parque memorial en el centro unos edificios y no se observó, no se tuvo el cuidado y se está en duda actualmente, bueno, se derriban los edificios, se pierde la categoría de patrimonio de la humanidad. ¿Qué va a decidir Corea? No digo Corea gobierno, digo Corea país, ¿sí? Corea del Sur, por supuesto. En ese sentido, justamente, claramente se vincula con un turismo. ¿Sí? Un turismo que, por ejemplo, le interesan los lugares que son patrimonio de la humanidad, y hay gente que hace recorridos en ese sentido, se va a vincular claramente hacia la conservación de ese patrimonio cultural y natural, el turismo sostenible, ¿sí? Se va a promover la preservación, la difusión de esos lugares. Quizás no iríamos fuera de una capital si no supiéramos que hay un geoparque, por ejemplo, ¿sí? O si hay un patrimonio de la humanidad en tal otra región del mismo país. Entonces justamente se enriquece y claramente está vinculado a la figura y entroncado con la figura del turismo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, claro, en sus programas de desarrollo rural, de aumentar y empoderar a las regiones rurales, ¿sí? En las zonas del campo, justamente incorporan, y esto se plantea con el elemento de pensar el turismo como potencial económico, como vehículo de crecimiento económico, generar empleo, generar infraestructura, etcétera. Claro, el turismo como herramienta de crecimiento económico puede ser clave para justamente el desarrollo rural. Entonces, aumentar la resiliencia de estos espacios, que además se entronca con otro elemento, utilizar el turismo como elemento de resiliencia y de aumento de capacidades frente al cambio climático. No olvidemos que muchas veces esas zonas rurales, esas zonas vinculadas a lo que da la tierra, están especialmente expuestas a los impactos del cambio climático. Entonces, el PNUD, por ejemplo, vincula el turismo y lo incorpora en estos programas. Después tenemos, por supuesto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que en este sentido, en realidad lo que hace es promover un turismo, pero un turismo sostenible. Es decir, un turismo que es amigable con el medio ambiente, ¿sí? Justamente buscando minimizar los impactos ambientales del turismo y maximizar los beneficios sociales y económicos, ¿sí? Hay que entender justamente que el turismo no solo es bueno, porque a veces cuando decimos es, bueno, el turismo da dinero, o sea, genera crecimiento económico, el turismo es promotor de empleo, genera puestos de trabajo, el turismo sí, pero no es inocuo, genera impactos. Entonces, justamente
lo que antes adelantaba el compañero decía, es un intercambio. Ojalá solo fuera esa visión de intercambio y que no generara muchas veces impactos negativos, porque tiene impactos muy positivos, pero también tiene impactos negativos. Y ahí justamente se da en cómo se gestiona y cómo se responde a esas dinámicas del turismo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir viendo por las propias problemáticas. Por otro lado, tenemos una organización que tiene un mandato directo. Ya lo estuvimos adelantando, mismo el compañero la mencionaba con el código de ética. Yo también ya lo estuve adelantando, porque justamente es el promotor de la Carta del Turismo, etcétera, que se trata de la OMT, no OIT, OIT, Organización Internacional del Trabajo, OMT, Organización Mundial del Turismo. ¿Sí? Así no nos confundimos. Se trata de la organización que justamente tiene el mandato directo en materia de turismo. Se creó en el 75, ¿sí? Pero como heredera. Ya existía en realidad desde el 23 una organización que era la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, y recién en el 2003, entre el 73 y el 75 y el 2003, era simplemente una organización internacional. En el 2003 se integra al sistema de Naciones Unidas. Es una integración, como pueden ver, relativamente reciente. ¿Sí? A veces hablamos de organismos que forman parte de Naciones Unidas desde hace 3, 4, 5 décadas, mientras que esta es una organización bastante reciente. ¿Por qué? Por la reconceptualización del turismo. ¿Sí? El turismo no siempre ha tenido la misma figura, no siempre ha tenido el mismo impacto, y justamente se ha redimensionado. Los procesos de masificación y de democratización en cierta medida, es decir, aumento del acceso de las personas al turismo, se ha incrementado, ¿sí? Los nuevos tipos de turismo, el turismo low cost, es decir, para todo el mundo, de bajo coste, eso ha justamente redimensionado las mecánicas del turismo, ¿sí? Además de otros esquemas que justamente llevan a acercar el mundo, ya no solo el transporte, sino mi propia capacidad de presencia, el poder estar en varias latitudes a la vez simplemente y a nivel online, y somos fiel prueba de ello hoy en día, lo estamos haciendo en esta misma clase. Entonces, esas dinámicas justamente llevan a entender. Dentro de sus objetivos, les voy a destacar algunos para que entiendan un poco cómo funciona y cómo se da ese trabajo sobre la figura del turismo, ¿sí? Claramente uno de ellos es el turismo sostenible, ¿sí? Fomentar justamente un turismo sostenible desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental, porque muchas veces vemos un turismo que privilegia uno de los esquemas y se desbalancea frente al resto. ¿Sí? Un turismo que no le importa el impacto en las comunidades, o un turismo que no le importa el impacto en el ambiente o en la contaminación. ¿Sí? Si puedo vender un vuelo que resulta mucho más efectivo y a la gente le interesa más, y en vez de que el vuelo sea de 5 horas, hacerlo en 2, pero consumo el triple de combustible, bueno, no me importa porque me lo van a comprar más. Entonces, entender las dinámicas de sostenibilidad justamente llevan a tomar todos los factores en cuenta y tratar de generar un equilibrio, un balance, ¿sí? Justamente apoyando iniciativas que reduzcan los impactos negativos del turismo. Del desarrollo de políticas y de estrategias. ¿Qué estamos hablando acá? Estamos hablando de dar apoyo técnico. Muchas veces vemos ministerios de turismo, ministerios a nivel nacional, y muchas veces el personal requiere de cierta capacitación, de cierta visión internacional, no solo entender las dinámicas del propio país, sino una visión más macro. Y justamente desde ahí vemos distintas campañas de capacitación, formación, profesionalización por parte de la OMT. También la promoción de estándares con normas y regulaciones. Cuando antes les decía que yo tengo derecho al turismo, no solo equivale a necesito descanso, necesito vacaciones pagas y por ende necesito tener la capacidad para poder salir o a donde sea que vaya a viajar, sino que esto se suma a que si soy turista, tengo que tener un grado de protección como turista. ¿Sí? Es decir, el Estado que me recibe, así sea el mío propio, pero el mío propio por descontado. Pero si llego a irme a otro país, también tengo que tener una protección relativamente especial como turista, un alcance tuitivo, protector, ¿sí? Que defienda mi derecho como turista.
¿Qué quiere decir esto? Que si me estafan, yo tenga mecanismos eficientes para poder reclamar. Que si la compañía aérea cancela el vuelo y no me quiere cubrir, yo tenga mecanismos para poder reclamar. Es decir, que si llego y el hotel, no sé, perdió la reserva, yo tenga mecanismos, tenga entidades, autoridades que me protejan. ¿Sí? Esa capacidad tuitiva entra, primero se estandariza a nivel nacional y después se filtra, permea, cristaliza, que es la palabra que utilizamos principalmente, a nivel nacional. Y requiere de ese impacto justamente en las normativas nacionales para que se den mecanismos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hago una reserva, se cancela? Ah, bueno, no pasa nada. Existen procesos para defenderte. Haces un proceso civil, por ejemplo. Claro, pero un proceso civil, supongamos que en el mejor de los casos demore 6 meses en hacerse el juicio y demás. Yo no puedo estar 6 meses en un país por reclamar una reserva de hotel. El proceso judicial no me es efectivo. Entonces voy a necesitar de otros mecanismos, de organismos de mediación, de entidades que me asesoren, que me informen, ¿sí? Que si tengo un problema en la vía pública y tengo que ir a una entidad, me comprendan, existan mecanismos para entender el idioma, porque si queremos turismo, requiere justamente una protección. Yo no puedo quedar bueno, si no entiende, no sé, inglés y no habla español, y bueno, lamento. No le entendemos, no podemos hacer nada. Bueno, pero por otro lado tenemos promoción del turismo, porque el dinero sí nos interesa. Entonces, justamente esta redimensión y el alcance del turismo como derecho apercibe toda una serie de responsabilidades por parte de los estados, tanto si el turista es propio, es decir, nacional, como si es internacional. ¿Sí? Ahí entra justamente a entender esas dinámicas de la relevancia de esos estándares internacionales y regulaciones internacionales, que aunque a veces no consagren a nivel nacional, no significa que no sean exigibles, porque muchas veces entran, así sea por otra vía, a nivel de legislación nacional. ¿Sí? Bloques de constitucionalidad, reconocimiento extensivo de derechos humanos, etc. Les remito a clases anteriores que pudimos profundizar más sobre normas de derecho internacional público. Después, respecto de la promoción del turismo accesible. Muchas veces hablamos de turismo sostenible o de todos esos otros eslóganes de turismo rural, ecoturismo, turismo de atracciones, lo que sea. Pero cuando hablo de turismo accesible, en realidad es uno de los turismos que está más vinculado con derecho al turismo. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un alto nivel de vida o tiene altas capacidades ya podía hacer turismo. En realidad, consagrarlo como derecho lleva a que el turismo llegue a todo el mundo, más allá, y justo lo adelantaba el compañero que habló justamente del código de ética, más allá de las distintas características o condiciones de una persona. ¿Sí? Se garantiza justamente un turismo que sea accesible. ¿Y qué quiere decir aquí? Para todas las personas, más allá de que tenga discapacidades. Por ende, las características de accesibilidad, la adaptación de los espacios, llegar a un aeropuerto y que solo haya escaleras, ¿cómo podemos pensar en eso? ¿Sí? Por supuesto, de los adultos mayores. Lo verán, muchos de nuestros países los tienen, programas por parte de los servicios de seguridad social o las distintas entidades gubernamentales que se ocupan de jubilaciones, pensiones, etcétera, que también incluyen viajes subvencionados, mecanismos de incorporación, viajes en grupo, porque no solo es viajar, sino también es relacionarse, etcétera, como forma parte de las cuestiones que tenemos que incluir. Por supuesto, otros grupos vulnerables que por supuesto hay que contemplar, pero además garantizar el turismo para cualquier condición económica y cualquier otra condición en general. De ahí que se hable de turismo accesible. Sostenible una cosa, accesible otra. ¿Sí? Muy importante. Y muchas veces justamente para que el turismo sea negocio no nos sirve demasiado que sea accesible. Entonces se juega en si es accesible se pierde calidad, se pierde protección, se pierden capacidades, se pierde calidad del servicio. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Sí? Justamente eso se suma con el otro gran objetivo, la mejora de la competitividad y la calidad del turismo. ¿Sí? Porque yo puedo decir, bueno, hay una gran oferta. Porque muchas veces los operadores turísticos gubernamentales o mismo los operadores, las agencias y demás, entienden que para que haya buen turismo tiene que haber mucha oferta. Tengo desde el hotel 5 estrellas al hostel, ¿sí? Entonces, como hay una gran oferta, puede venir cualquiera, sí.
pero hay que tener estándares de calidad. ¿Sí? Hay que tener características en materia de competitividad, variabilidad de precio, pero que eso no significa necesariamente mala gestión o mala prestación del servicio. ¿Sí? Justamente aquí lo que interesa es impulsar la innovación, la calidad de la oferta turística global, el monitoreo, el alcance estadístico, la capacitación, la profesionalización del sector turístico, la diversificación en los servicios. Eso justamente enriquece. Eso genera también muchas veces un enriquecimiento no solo económico, sino social, porque también amplía los servicios prestados en las distintas ciudades, etcétera. ¿Sí? Lo hemos visto mucho en los programas que se han visto bastante en Europa, en los distintos pueblos o lo que se llaman la España vaciada, la Italia vaciada, etcétera, que justamente lo primero que se promueve es, bueno, queremos un hotel rural, queremos servicios. ¿Para qué? Para atraer gente y mucha de esa gente se va a quedar y va a volver a vitalizarse un espacio que se consideraba vaciado porque justamente ya no había niños, ni había familias, la gente se iba en esa migración del campo a la ciudad. Entonces, justamente, entender eso no nos niega la importancia de entender los impactos negativos del turismo, que ahora voy a comentarles por arriba. No sé si alguien tiene algún comentario o algún punto que plantear. Sí, exacto. Rubén lo plantea justamente, habla del turismo como un potencial, una fuerza positiva, pero justamente tiene impactos negativos. Entonces, lo primero que hay que conceptualizar es poner en sintonía, es como poner en la misma balanza, ¿sí? Por un lado, ese turismo accesible, turismo como derecho. Después vamos a hablar del otro concepto, que es ese turismo de masas, que muchas veces es el turismo negativo, que es el turismo depredador, o turismo salvaje, ¿sí? Y por otro lado, claramente, como en el medio, como buena prueba del balance, el turismo sostenible, ¿sí? Ahora voy a hacer un par de comentarios y vamos a entrar en eso. Entonces, muchas veces lo que termina pasando es poner en la balanza, o muchas veces se trata de simplificar el debate hacia la figura de, bueno, si queremos crecimiento económico, tenemos que soportar el impacto negativo. Y no necesariamente tiene que ser así. Hay estudios justamente que demuestran que no es necesario que sea así y que justamente en realidad se puede alcanzar un turismo sostenible, que no genere, que no vaya en detrimento, que no afecte constantemente de forma negativa a las poblaciones locales y por otro lado que no genere tampoco una pérdida de beneficios o una pérdida excesiva de beneficios, ¿no? Por eso justamente les pongo aquí un poco ese mapa visual, que a veces es más fácil recordar una imagen, entre el turismo accesible, el turismo salvaje y el turismo sostenible. ¿Sí? Sostenible presenta justamente ese equilibrio. El turismo accesible implica para todos, pero justamente el turismo salvaje suele estar vinculado con impactos negativos, masificación y muchas veces altos rangos de especulación, es decir, un encarecimiento de los precios que en realidad termina desplazando el turismo accesible. ¿Sí? Y por los impactos negativos termina afectando directamente e imposibilitando el turismo sostenible. Entonces, generar un poco el equilibrio justamente era lo que les decía antes. Es un campo muy fermental que es necesario pensarlo, generar propuestas e ideas para justamente trabajar esto. ¿Sí? La visión más comercial e industrial del turismo justamente se ha centrado en los beneficios económicos. Ese es el problema de pensar el turismo solo como una cuestión económica o solo como una cuestión de negocios. Justamente eso ha llevado a que para generar más negocio necesito más consumo, para generar más consumo necesito más turistas y para generar más turistas masifico. Entonces esa masificación y muchas veces la masificación para que pueda materializarse requiere de falta de regulación, de falta de normativa y de conciencia sobre la misma, justamente ha llevado a grandes impactos negativos. Y justamente ha llevado a una colisión de derechos, porque hasta ahora vengo diciendo el turismo es un derecho, pero acá hay otro derecho y entra en choque. ¿Cuál es el derecho? Es el derecho a la ciudad. Yo tengo derecho a vivir el espacio en el que habito, tengo derecho a realizar mi vida, tengo derecho a disfrutar en las condiciones que se satisfagan mis necesidades y mi dignidad. Es un derecho humano, es un derecho reconocido el derecho a la ciudad.
Entonces, justamente ese derecho a habitar, que podríamos decir de forma más grande o más amplia, entra en choque, porque si el turismo me coarta mi derecho a la ciudad, tenemos un problema entre la población local y los beneficios económicos y las características que vemos del turismo. Y por eso se ve una visión tan negativa y tan depredadora del turismo. ¿Sí? Pero es necesario justamente dar un paso atrás, reconceptualizar y tratar de entender la dinámica de cómo generar balance, un equilibrio, que esto sea eficiente, optimizado y efectivo. Porque en realidad muchas veces a quien se termina culpabilizando del turismo es al turista. Pero eso es un error. Porque estamos culpando en realidad a ese consumidor final. Pero el consumidor final en realidad no es que tenga la culpa. El turista accedió al paquete de turismo, accedió a la agencia de viajes, etcétera, y hizo el viaje. Entonces él no tiene la culpa de las dinámicas de todo el sector. Es una parte, un eslabón, y de hecho tiene que estar protegido. Ese es el gran problema. Entonces, el tratar de entender bien cómo opera todo este ecosistema, podríamos decir, es la clave para justamente tratar de solucionar estos impactos negativos y estas dinámicas que van en una afectación concreta. Por ejemplo, la sobrecarga de las infraestructuras, ¿sí? Las áreas urbanas, las áreas naturales, se ven colapsadas. Cuando un área, supongamos un balneario, ¿sí? Una zona de recreación cerca de la playa, todo el año viven 2.000 habitantes, ¿sí? Y cuando llega la temporada alta, hay 150.000. Claramente no da abasto. No puede haber suficientes lugares para comprar, no va a haber suficientes supermercados, no va a haber suficientes lugares para poner gasolina en el auto. Es decir, se va a colapsar la red eléctrica, se va a colapsar los sistemas de saneamiento. Se genera un detrimento y que las personas, por ejemplo, que vivan en los locales, padezcan, sufran o incluso se vayan, porque termina sucediendo lo que se llama porque antes hablamos de voluntario, no es turismo, pero sí existe una relocalización de personas que no les gusta vivir en donde viven durante el turismo, o sea, durante la época, la época de temporada alta, ¿sí? La época más turística. ¿Por qué? Porque tenemos problemas con la electricidad, tenemos problemas con la recolección de basuras, tenemos problemas con los servicios de salud. Entonces, justamente esos servicios desbordados, esa imposibilidad e incapacidad de respuesta, lleva a enorme insatisfacción a personas que lo pasan bastante mal y que claramente su principal foco de culpabilización es el turista. Otra cosa es que después se den cuenta que en realidad esto hay que elevarlo a falta de políticas de turismo, faltas de políticas de control, eh, grandes grados de especulación por parte de las agencias turísticas, los operadores turísticos y los distintos lugares de turismo. ¿Sí? Si yo tengo un lugar de, supongamos, 2.000 habitantes, servicios para 2.000 o 4.000 habitantes, y tengo, por poner un ejemplo, 200 hoteles, va a colapsar, porque entra mucha más gente. Hospedarse y alojarse va a poder mucha más gente. Pero ¿por qué se dieron tantas licencias? ¿Por qué se dio tanto permiso para construir o para abrir hoteles? Entonces ahí es donde entra justamente esa lectura más profunda y ese cuestionamiento más profundo. El incremento del costo de vida, ya se los adelantaba antes, los beneficios de la especulación, justamente hay un aumento en los beneficios, hay una especulación entre los servicios turísticos, ¿sí? El precio de los bienes, de los servicios, de la vivienda. ¿Esto qué termina impactando? En que si yo vivo todo el año en un espacio y, por ejemplo, voy y compro el pan, por poner una visión lógica, ¿no? Voy, compro el pan y me sale $1. Todo el año, llega la temporada alta o la época de más turismo y me sale $5. ¿Sí? Y aunque les parezca exagerado el ejemplo, de verdad pasa. Entonces, claramente yo no puedo estar ahí. O no me lo puedo permitir, o no me compro el pan, ¿sí? Entonces, ese impacto, porque mis beneficios el resto del año no condicen con eso. Y muchas veces esos beneficios de los que estoy hablando, por eso hablo de especulación, no se quedan en el lugar, ¿sí? Una de las dinámicas del turismo, y sobre todo el turismo más salvaje, es que el dinero se recoloca. Se va hacia entidades más grandes, corporativas, y no queda en el lugar, ¿sí? Porque no es un turismo administrado o una oferta turística administrada por los locales, sino por otras mecánicas empresariales. Y eso claramente termina generando nuevamente
pérdida de capacidad y haciendo que la gente se tenga que ir. No de forma voluntaria, sino casi que por necesidad, porque no puede sostener el valor de vida que tienen esos nuevos lugares turísticos. Bueno, la habrán escuchado, la famosa gentrificación, ¿sí? Es decir, el valor del alojamiento, lo vimos mucho con el estudio de lo que se llama el caso Airbnb, ¿sí? Como muchísimas de las viviendas dejan de estar disponibles, por eso se reduce la oferta de vivienda para alquilar, deja de estar disponible porque se dedica al alquiler de alojamientos temporarios, alquiler turístico, y claro, eso termina impactando en que sale muchísimo más caro porque hay muchas menos viviendas para poder alquilar. Eso impacta y hace que la gente se tenga que ir, aumentan las zonas exteriores, los extrarradios o los suburbios, la gente que vive más lejos de las zonas céntricas, de las ciudades más turísticas. Entonces, justamente genera un impacto en la impronta cultural y social, ¿sí? Se termina resquebrajando el diagrama, porque hasta la persona que se queda y sigue viviendo porque se lo puede permitir, cambian sus dinámicas culturales, sus vecinos son otros, etcétera, ¿sí? Es decir, las dinámicas del espacio terminan cambiando. Y eso muchas veces tiene una lectura muy negativa por parte de las personas que viven. La pérdida, por supuesto, de la identidad cultural, que es lo que les decía, la pérdida de costumbres. Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, estamos en México, súper habitual ver taquerías. Si después en cierta zona muy turística solamente hay taquerías de diseño que te salen, no sé, por poner un ejemplo, 200 pesos un taco, claramente deja de existir esa dinámica donde la familia, los amigos se juntan en la taquería a comer unos tacos, algo rápido. No lo pueden hacer, o lo van a tener que hacer en otro espacio, van a tener que moverse o no se lo van a permitir directamente. Entonces, esos cambios de tradiciones, de autenticidad cultural, también claramente es leído como un impacto negativo. Y por supuesto, y muy importante, la degradación ambiental, ¿sí? Los daños ambientales significativos, la destrucción de los ecosistemas frágiles, la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, ¿sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el Teide, el pico más alto de España, que está en las Islas Canarias, se volvió una costumbre hace muchos años de que la gente se llevaba una piedra, ¿sí? Pero eran miles de turistas, porque es un lugar sumamente turístico. Entonces la gente tenía la costumbre que se llevaba una piedra volcánica, se vendían y se compraban y la gente la tomaba del piso, se llevaban ahí una piedra. A lo largo de los años, el Teide empezó a bajar. El volcán empezó a perder altura. Porque era tanta la gente que se llevaba la piedra, más grande, más pequeña, que claramente empezó a perder altitud. Entonces, por supuesto, llevó inmediatamente unas políticas cuando se hizo el estudio, cuando se difundió, se hizo un estudio científico desde la Universidad de La Laguna, y claramente se puso una política de prohibición de que nadie se le ocurriera llevarse una piedra. Lo mismo nos sucede en situaciones con el Machu Picchu. Hemos visto situaciones de enorme impacto, en el caso, por ejemplo, de Machu Picchu en Perú, y como ese tengo miles de ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿cómo impacta? ¿Cómo se generan esas cuestiones? Lo vimos en la isla de Galápagos, cómo se han tenido que poner restricciones, porque claro, era un impacto sobre la fauna enorme, ¿sí? Y lo vemos en otras circunstancias. Entonces es muy importante entender eso, cómo estos impactos negativos no son menores, no son simples quejas o no son cosas menores, porque en realidad terminan generando un punto de no retorno, que es no poder solventar esos cambios que se han efectuado. Y lo vemos en algunas ciudades grandes. ¿Sí? Justamente estas consecuencias directas son impactos claros y por parte de Naciones Unidas justamente se busca esa promoción de un turismo sostenible. Sí, turismo sí, pero que sea sostenible, que no genere estos impactos, que no genere un desbalance. ¿Sí? En ese sentido, esto ha promovido o esto ha ido llevando a que el descontento, muchas veces ignorado por las administraciones, se ha ido generando una consecuencia clara, que es la llamada turismofobia. La vemos principalmente en Europa, que son esos movimientos antiturismo. ¿Sí? Muchas veces llevan a un problema, procesos de protestas, movilizaciones, pero otras veces algo más cuestionable, como vandalizaciones, que justamente lo vimos en el caso de Barcelona, ¿sí? Con las protestas de Tourists Go Home y otros esquemas e incluso modelos de vandalismo contra turistas. En realidad, ahí hay un problema de concepto y es que el turista per se no tiene la culpa, sino que en realidad el diagrama más amplio.
¿tá? Pero bueno, eso en el caso puntual, lo vemos en Venecia, ¿sí? El deterioro ambiental, el problema de pérdida y de esquemas culturales, de tradiciones, ¿sí? Eso llevó a movilizaciones. Y muchas veces lo vimos en Ámsterdam, ¿sí? Que ha sido uno de los modelos que ha generado una regulación bastante eficiente, tomando muchos estándares internacionales para gestionar estos problemas en materia de saturación turística, sobre todo en el centro histórico. La dispersión de turistas, es decir, relocalizar los centros turísticos no en los epicentros vitales de las ciudades, sino en zonas más apartadas. Venecia ha implementado una tasa de turista. Para entrar en Venecia se tiene que pagar una tasa. Limitación de la cantidad de hoteles que se pueden construir o que se pueden abrir. Limitación de los alquileres de vivienda turística o regulación sobre las mismas. Por supuesto, también la reducción de la saturación turística y políticas de regulación, ¿sí? Porque muchas veces en realidad esto entra en ese espacio gris, donde como no hay regulación, se hace un poco lo que se quiere o lo que le sirve por mayor beneficio. Entonces, eso es muy importante para ir entendiendo esta dinámica. Creo que estoy un poquitito pasado y para que Paulina no me diga nada, voy a ir cerrando. Les dejo como siempre la bibliografía, van a poder profundizar, ampliar estos conceptos. Como les digo, esto es un tema enorme, muy rico, con muchísimo contenido. Les invito a entenderlo y lo que me interesaba justamente es que desde donde empezamos, que decíamos, bueno, intercambio, desplazamiento, bueno, ahora tenemos una visión más grande de ese conjunto de actividades, esa visión de derecho y responsabilidad también, esa visión de impacto, no solo económico, social, cultural, económico, político, legal, que impacta en las distintas naciones, vínculos entre los estados. El turismo es algo mucho más grande. ¿Sí? Tiene una visión mucho más grande. Por eso nos alejamos un poco de aquel señor tomando fotos hacia algo mucho más amplio y que claramente es un factor muy importante que hay que incorporar en nuestros análisis de las relaciones internacionales. Por supuesto, como siempre, muchas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a ti, Gonzalo. Yo creo que vamos a cerrar con las aportaciones que tenemos en el chat, Gonzalo, y tenemos una pregunta Perfecto. de Tomé. Muy bien. A ver, Lorena comenta. Por supuesto, Lorena. No, no, no. Cuando yo hablo de... Lorena habla de que, claro, que tiene impactos económicos, significativos y demás, pero que también puede tener efectos positivos. Cuando yo hablo de los impactos negativos, es haciendo foco en lo negativo. Claro, y es indiscutible que tiene efectos positivos y antes los mencioné. La promoción del empleo, la generación de crecimiento económico, la visibilidad, el reposicionamiento del lugar, sirve para la cuestión de la preservación, la conservación, la difusión. Eso es indiscutible, ¿sí? El problema es cómo lo hacemos. Aquí la cuestión no es no al turismo, ni mucho menos. La cuestión pasa justamente por entender ese turismo sostenible, ¿sí? Que sea equilibrado. Yo no puedo, y lo vemos en muchos países, sobre todo lo vemos mucho en Europa, donde es, bueno, va a llegar un momento donde en Roma no va a haber romanos. No va a haber nadie de Roma, ¿sí? O no va a haber nadie en Barcelona que sea de Barcelona. ¿Por qué? Porque la gente de Barcelona va a estar en Castelldefels, va a estar en Tarragona, va a estar en Girona. ¿Por qué? Porque no va a poder vivir en Barcelona. ¿Por qué? Porque es carísimo, porque no se lo pueden permitir, etc. Eso ha ido llevando justamente que incluso partidos políticos incorporen en sus campañas políticas y en sus plataformas elementos vinculados a la gestión del turismo. ¿Por qué? Porque se ha ido justamente generando la masificación, fue llevando a ese turismo salvaje, ese turismo depredador. Y ahí es donde empiezan a destacar los impactos negativos del turismo, ¿sí? Pero la potencialidad positiva es indiscutible, ¿sí? Tomé plantea procesos de integración y de cooperación internacionales, ¿sí? A nivel bilateral y multilateral, usando políticas exteriores. Sí, bueno, a ver, muchas veces en Europa pensamos a nivel continente, lo cual es relativamente, parcialmente correcto, porque no es que todo hablamos del continente en sí, sino que de la Unión Europea, y tenemos políticas. En África tenemos algunas subregionales
Bueno, en América relativamente, o sea, tenemos algunas subregionales enmarcadas, procesos de turismo enmarcados por ejemplo, en el marco de la CAN, en el marco em, de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, en el marco del Mercosur, del Mercado Común del Sur, como les decía antes, la no necesidad de pasaporte o en mecanismos simplificados, la no necesidad de visa, etc. Eso no significa que América como continente tenga procesos comunes, ¿sí? Si, por ejemplo, queremos viajar a Estados Unidos, necesito una visa, ¿sí? Entonces ahí, ¿hasta qué punto la OEA ha gestionado elementos de turismo efectivos o eficientes? ¿Sí? Porque ahí justamente las políticas exteriores de los estados no están tan en sintonía como sería coherente para ciertas dinámicas en promoción del turismo, ¿sí? Pero bueno, eso porque las miradas de las políticas exteriores van variando y las proyecciones de cada país muchas veces se condicen con su grado de gravitación, ¿sí? No lo voy a profundizar mucho porque lo he planteado en varias clases anteriores, pero es la capacidad de influencia de unos países sobre otros, ¿sí? Justamente.